que saber que todas las tablas tendrán la misma estructura, la misma anatomía, y eso independientemente de su shape. Su shape, que es su forma general. Forma, shape en inglés. Cuando miramos una tabla por delante así y por detrás, su línea de contorno se llama el outline. Línea de contorno en inglés. Y esa línea de contorno puede ser muy diferente de una tabla a otra. Puede ser más o menos anchas, más o menos larga. Sus extremidades pueden ser más o menos redondas, más o menos en punta, etcétera, etcétera. Si miramos la tabla así, nos damos cuenta que no está plana, tiene una curvatura. Y tampoco tiene la misma espesor en toda su longitud. Entonces, el shape es eso, es el outline de una tabla, su espesor, su curvatura, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, tengo dos tipos de tablas totalmente distintas. No voy a describirla en detalle, que eso será más el tema de otros vídeos, pero para resumir, esta tabla es un soft top. Le llamamos más comúnmente en España un corchopán. Se llama así porque está hecho de material blando, lo que reduce considerablemente el riesgo de lesión en el agua. Usamos ese tipo de tabla para divertirnos en olas pequeñas, pero también para aprender a surfear, ya que tendrán mucho más flotabilidad y serán más estables. Esta tabla veis que está ya mucho más chiquita y dura. Es un shortboard, es una tabla reservada a surfistas más experimentados, ya que tendrá mucho menos flotabilidad y estabilidad. Igualmente se va a necesitar mucho más lectura de mar para poder usarla. Entonces veis efectivamente que estas dos tablas tienen un shape totalmente diferente, pero van a tener las mismas partes, que serían una parte delantera, aquí y aquí, una parte trasera, aquí y aquí, una parte donde venimos a poner los pies para surfear, aquí y aquí, y una parte que va a deslizar sobre el agua. Entonces, esa parte aquí debajo. Pero todas estas partes van a tener un nombre y su función, y es importante conocerlos para poder comunicaros mucho mejor. Veamos de manera más detallada todas las partes de una tabla. Hay que saber que la parte delantera de la tabla le llamamos más comúnmente en inglés el nose, o la punta en español. Voy a decir siempre los términos también en inglés porque la mayoría de las veces los únicos términos que utilizamos serán en inglés. Entonces, el nose, la punta de la tabla, entonces la parte delante de la tabla. Del otro lado no será el pie, ¿okay? Será la cola de la tabla, el tail en inglés, entonces toda la parte de atrás. Entre el nose y el tail vamos a encontrar el deck. Entonces, es la parte donde vamos a venir con nuestros pies, ¿okay? Y el otro lado vamos a encontrar el bottom o el fondo en español. Entonces es esa parte que va a deslizar sobre el agua. En muchas tablas encontramos esta lámina de madera que va a cruzar la tabla de par en par del nose hasta el tail. Esta lámina de madera se llama el stringer en inglés y en español la llamaremos el alma o el nervio. Esa lámina de madera realmente es para darle más resistencia a nuestra tabla, ya que sin ella nuestra tabla se rompería demasiado fácilmente. Así que veis que aquí se ve, por ejemplo, pero en nuestra soft top no la estamos viendo, pero tendrá seguramente dos, una acá y una acá. Pero no significa que todas las tablas tendrán un stringer. No, muchas tablas no lo necesitan, eso será función de su material de fabricación. Por ejemplo, las tablas hechas de resina epoxi no lo van a necesitar y tendrán a cambio unas fibras de carbono para venir a reforzar la tabla. Entre nuestro deck y nuestro bottom vamos a encontrar los cantos o los rails en inglés. Son los bordes de la tabla.
Y son esos bordes que se van a encontrar en el agua cuando vamos a querer girar con nuestra tabla. Cuando miramos nuestra tabla así, nos damos cuenta que no está plana. Va a tener una curvatura que será más pronunciada donde el nose y un poquito donde el tail. Esa curva se llama el rocker. Entonces el rocker es la curvatura del bottom de una tabla de surf. ¿Por qué hay un rocker? Simplemente imaginaros, si la tabla estaría totalmente plana, sería mucho más difícil de agarrar la ola. Clavaríamos la punta en el agua y nos caeríamos. De hecho, más rocker tendrá una tabla, más la tabla será hecha para olas huecas, olas donde nos tenemos que levantar súper rápidamente. Una tabla más plana va a ir más rápida sobre el agua porque el rocker no va a hacer resistencia tanto con el agua. Atrás de nuestra tabla vamos a encontrar esas cosas que llamamos fins en inglés y quillas en español. Son las aletas de nuestra tabla. Son las que nos van a dar el control de la trayectoria. Si quitamos nuestras quillas vamos a resbalar mucho sobre el agua. De hecho, os invito a mirar en YouTube, es bastante divertido. Surfing sin quillas, el saber que es un total descontrol. Es interesante, de hecho, os invito a probar también. Es divertido, pero es difícil. Entonces, esas quillas, lo habéis entendido, será el timón de nuestra tabla. En las tablas old school, las quillas eran fijas sobre la tabla. Ahora ya las quillas son amovibles, más cómodo para viajar. Y existen muchos tipos de quillas diferentes. De hecho, se puede surfear con una sola quilla aquí en el centro más grande, o dos, o tres, o cuatro, y aquí vamos a parar. Entonces, lo habéis entendido, solo sobre las quillas podemos hablar mucho tiempo. Será lo más seguramente el tema de otros vídeos. ¿Qué pasa con esa cuerda aquí al final de la tabla? Esta cuerda es un leash, ¿ok? O leg rope en inglés, y en España lo vamos a llamar un invento. En otras partes del mundo, como en Centroamérica, vamos a decir la cuerda. Ese dispositivo es para no perder nuestra tabla cuando tenemos un wipeout. Entonces, cuando caemos en una ola, es para no tener que ir a buscar nuestra tabla. Pero cuidado, no es un dispositivo de seguridad tampoco. ¿Por qué? Porque el leash se puede romper a cualquier momento. Entonces, tenemos que ser conscientes cuando entramos al agua, tenemos que saber si vamos a ser capaces de volver nadando a la playa en caso de perder la tabla. ¿Okay? Cuestión de seguridad. Entonces, ese dispositivo se une a la tabla por un tapón al final de nuestra tabla. Aquí también tengo un tapón integrado en mi tabla y a nuestro tobillo de atrás. Es decir, si surfeo así, va a ser en este pie. Y para acabar, esta cosa pegada al final de mi tabla, que es un traction pad o grip, ¿okay? Esa cosa es un antiderrapante que hemos venido a pegar ahí al final de la tabla para ponerle el pie de atrás, ¿okay? ¿Por qué? Porque es sobre el pie de atrás en general que vamos a hacer más presión encima de la tabla en las maniobras. Y veis que aquí tiene un pequeño bloque sobrelevado que nos va a servir a venir con el pie, a apoyarse encima para dar más radicalidad, más fuerza a nuestros giros. El pad no es necesario, no en todas las tablas al menos. A veces no lo tenemos y simplemente tenemos la wax, que es la cera que ponemos encima de la tabla para no resbalarse. Y también existen unos pads para ponerlos más adelante y no tener que poner cera. Okay, pero ahí también será el tema de otro video. Entendéis que cada parte de la tabla, en función de sus parámetros, de si es un poco más redondo, un poco más agudo, un poco más ancho, un poco más delgado, etcétera, etcétera, en función de sus parámetros, van a definir el comportamiento de la tabla en el agua. Por ejemplo, si el tail, entonces la parte de atrás de la tabla, fuera muy ancho, vamos a tener mucho menos adherencia en la ola, pero vamos a tener mucho más flotabilidad y será mucho más fácil de agarrar la ola. Por ejemplo, si es más estrecha, al contrario, va a tener mejor agarre en la ola y nos va a facilitar mucho las maniobras. Otro parámetro que puede influenciar el comportamiento de la tabla en el agua es el bottom, entonces la parte de abajo de la tabla. ¿Por qué? Porque el bottom puede estar flat
como puede tener un cóncavo, es decir, que cuando miramos la tabla a sí mismo, nos damos cuenta que no es totalmente plana, ¿okay? Va a tener un cóncavo, es decir, que el bottom tendrá esa forma, y hasta, cuidado, doble cóncavo, esta forma, así mismo, ¿ok? ¿Eso cómo va a afectar la tabla? En función de lo cóncavo que tiene, de la forma, de lo pronunciado que es, nos va a dar más o menos estabilidad, más o menos velocidad, etcétera, etcétera. ¿Okay? Es un parámetro muy importante. Otro parámetro importante, la forma del canto. Un canto puede ser más redondo, más filoso, etcétera, etcétera. Igualmente, en función de cómo está el canto, vamos a tener más o menos adherencia en la ola. Y nos facilitará más o menos las maniobras. Entonces entendemos que todas las tablas serán diferentes, aunque tendrán la misma estructura general. Y en función de lo que queremos hacer con nuestra tabla, por ejemplo, agarrar olas pequeñas o agarrar olas grandes, olas suaves, olas muy fuertes, si queremos más velocidad, más facilidad para girar o más estabilidad, todo eso nos va a definir los parámetros de cada parte de nuestra tabla. Y eso, fabricar nuestra tabla en función de lo que queremos que haga en el agua, es el trabajo de los shapers. ¿Okay? Los shapers son los que fabrican las tablas. Es un arte y un trabajo full time muy interesante. No podemos aprender mucho de los shapers. Detallaremos más adelante todas las partes de la tabla y sus parámetros para intentar identificar qué es lo mejor para cada uno. Nos vemos en el próximo video. Chao.